el debut poético de Nieves. Algunas de vosotras conocéis a Nieves, otras no, y os diré que bueno, que no es el primer camino que hace entre las letras, sino que ya tiene un recorrido, pero hoy es diferente. Y sí que es verdad que el libro que vamos a presentar hoy, que yo espero que leáis, algunos probablemente ya lo hayan leído, es Luz entre piedras, y inevitablemente es un libro de poesía. Y cuando hablamos de un libro de poesía o hablamos de poesía, yo siempre he pensado que la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿qué es poesía? Y muchas de nosotras quizás hayamos pensado en esa pregunta, y quien no lo haya pensado os invito a ello, porque hay muchísimas personas que muchas veces escriben maravillas y siempre se preguntan si eso es poesía. Yo creo que la pregunta hay que responderla desde las entrañas, y yo que tengo mis poetas favoritas, aparte de Nieves también, siempre recuerdo a Emily Dickinson cuando tengo que definir qué es poesía para mí. Emily Dickinson, que le llamaban el mito, que no salió de su casa en 15 años, salvo para ver una iglesia, que para mí es una genia, aunque creo que la palabra genia no existe en el castellano, eso podríamos anotarlo por ahí, solo es genio, pero creo que es importante la palabra genia. Decía de la poesía, permitidme que lo lea: si leo un libro y hace que mi cuerpo entero se sienta tan frío que no hay fuego que lo pueda calentar, sé que eso es poesía. Si físicamente me siento como si me levantasen la tapa de los sesos, sé que eso es poesía. Yo cuando conocí a Nieves la conocí a reflexionar, y la verdad es que lo que me impresionó de ella fue una fuerza y fue algo que transmitía, era pura emoción. Supe un poco su historia, luego conocí más su historia y luego me pareció una mujer interesante, una mujer importante y una mujer que tenía algo que contar. Y cuando me pidió que le presentara Luz entre piedras, dije, un placer, y es realmente un placer para mí. Y es un placer porque precisamente es el libro de una mujer, por eso es un placer. Cuando lo leí, inevitablemente yo recordé a Joseph Campbell. Para quien no conozcáis a Joseph Campbell, es un estudioso y apasionado de los mitos, y descubrió, este señor, un norteamericano que ya ha fallecido, descubrió que en todas las historias antiguas, en todas las tradiciones, en todos los cuentos, en todas las leyendas, en todos los libros, guiones de cine, de teatro, en todo, absolutamente en todo, en todos los mitos, había un hilo conductor. Un hilo conductor que se repetía en todo eso, y que llamaron el monomito o mito único. Este hilo conductor, al fin y al cabo, era un viaje de transformación. Se dividía en unas estancias que yo ahora os voy a mostrar, porque para mí Luz entre piedras tiene esas estancias. El viaje de transformación en realidad lo vivimos todos los seres humanos, no una vez, sino muchísimas veces, y es esa historia de la persona menos indicada, probablemente en una aldea, y que tiene una vida rutinaria y de momento pasa algo, ocurre algo, sale a un bosque oscuro, sale a la aventura, descubre algo, se convierte en un héroe y luego vuelve a su comunidad y entrega el regalo. En toda la mitología lo podemos encontrar. Leyendas y los cuentos tradicionales, al fin y al cabo, siempre nos enseñan ello. Eso. El monomito, entonces lo llamó el mito, el viaje del héroe, o el camino del héroe. A mí me resulta muy curioso, como mujer, y presentando el libro de una mujer, que el viaje del héroe habla en masculino. La mayoría de los mitos que tenemos en todas esas historias también nos hablan en masculino, y es que la RAE nos dice que el término hombre incluye no solo al hombre, varón, sino también al ser humano. Luego ya para la mujer hay una definición solo y exclusivamente a partir de nuestro género. Y me resultó muchísimo más curioso cuando pensaba en el monomito, y pensaba en Campbell, y pensaba en Luz entre piedras y en Nieve, convertir en femenino ese viaje del héroe de Campbell, que representa ese viaje de transformación, al final
terminaba en el viaje de la heroína. Y me parecía una broma grotesca el hecho de que heroína realmente siempre lo identificamos por programación cultural y social, con esa droga que yo creo que todo se nos está viniendo a la cabeza. Además, si a eso le unes el viaje de la heroína, pues puede parecer un poco de broma, puede parecer, bajo mi punto de vista, es bastante grotesco. Yo de todas formas pienso que es necesario reivindicar el viaje de la heroína, porque cuando yo digo el viaje del héroe, y hablo de héroes, a nadie se le viene ningún otro tipo de definición a la cabeza. Y como hablamos de mujeres, y las mujeres creo que es importante que ofrezcan el regalo al mundo, a lo que es el mundo del ser humano, a lo que al fin y al cabo somos todas, pues vamos a atrevernos a hablar del viaje de la heroína. ¿Te apetece? Sí. ¿El viaje de la heroína o el camino de la heroína? Este monomito, este mito único que está en todo y como no está también en Luz entre Piedras, se divide en tres estancias o tres partes. En la primera estancia salimos de una aldea en la que yo creo que estamos todas, que nos hemos educado todas y que vivimos, y yo diría que hasta sufrimos. ¿Cuál es esa aldea? Queramos o no, estamos programados por la cultura, estamos programados por el lenguaje, estamos programados por nuestras creencias, somos creencias al fin y al cabo, y el lenguaje nos influye muchísimo, a veces muchísimo más de lo que pensamos. He puesto como ejemplo esta connotación al convertir el femenino en héroe. Y en esta aldea, bueno, las mujeres yo creo que tenemos una historia muy diferente que contar al del héroe. ¿Por qué creo que es diferente? A las mujeres se nos programa socioculturalmente, en nuestra familia, en nuestro entorno, a través de la televisión, a través de las revistas, a través de la educación, a través de la cultura. Lo primero que se nos da a una niña, cuando somos prácticamente bebés, es otro bebé al que cuidar. Con eso te están dando un mensaje: sé madre. A las mujeres se nos programan en ser madres, se nos pone un muñeco para que juguemos de mayores a ser madres. Se nos dice, bueno, te tiene que gustar un hombre, tampoco se alberga la posibilidad de que puedas amar a otro tipo de persona que no sea un hombre, y hablo de mujeres. Se nos dice cásate, se nos dice algo interesante y se nos dice de una manera muy sutil, porque yo siempre he pensado que el patriarcado tiene muchísimas formas. Está la forma sutil del patriarcado, está la forma dura y está ya el extremo duro, que creo que no llegaremos a ese debate, aunque me encantaría a mí. Pero en lo sutil, si buscamos en el diccionario femenino, hay una definición interesante que significa vulnerable. O sea, ya en sí se nos está inculcando que el mero hecho de ser mujeres, femenino, somos vulnerables. Entonces se nos dice: sé mamá, cásate, ten hijos, sé sumisa, sé obediente, sé prudente, sé buena, ¿no? ¿Cuántas mujeres hemos sufrido eso de ser buena? Y siendo buena estamos ahí, a veces hasta haciéndonos daño. Cásate, y algo muy importante, aguanta lo que sea, y además aguanta por amor. Nos venden el amor, y ahí podríamos establecer un debate maravilloso sobre el amor romántico. A mí, esta mañana, con una paciente, yo trabajo como psicóloga, tuve una conversación interesantísima sobre el amor romántico, y recordé con ella, seguramente que algunas de vosotras lo recordaréis, son maravillosos boleros de Antonio Machín, que yo escuchaba con mi madre de pequeña, y decía algo así como: eres en mi vida soledad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, te estaría mimando, te estaría cuidando, te estaría amando. Ojo, pero eres en mi vida soledad, angustia y desesperación. Creo que esa programación mental inconsciente que se nos da al ser humano, a las mujeres en este caso, es bastante delicada. Y pasando del amor romántico, bueno, ten hijos, por supuesto, luego te entra en aguanta. ¿Y por qué es tan importante y por qué estoy haciendo tantísimo hincapié en que aguantes en el matrimonio? La historia de Nieves es una historia dura, es una historia de maltrato. Estamos hablando de un maltrato físico, de un maltrato verbal. A veces no somos conscientes que el maltrato tiene muchísimas formas. El maltrato sutil y psicológico es el más peligroso porque es el que no se ve. Siempre las rejas que no se ven en una cárcel son las más peligrosas. Y la violencia puede ser física, puede ser verbal, hay violencia y maltrato emocional, hay violencia sexual de la que poco se habla, y las mujeres la sufrimos muy a menudo. Yo creo que esa campaña maravillosa de Me Too nos lo ha presentado muy bien. Existen los abusos sexuales infantiles y el 95% son mujeres, son niñas.
toda esa historia es realmente el mundo, la aldea en la que las mujeres nos educamos. Y nos educamos y nos dicen, esto tiene que ser así. Te tienes que casar joven, te casaste jovencita, ¿no? Muy jovencita. Tuviste hijos, ¿no? Sí, claro. Y nadie cuestiona porque nos han dicho que ese es nuestro camino y que eso es lo que tenemos que hacer. Esa sería la primera instancia del mito de Campbell. Como bien yo creo que podemos observar el viaje del héroe, la primera instancia del viaje del héroe, de un hombre varón, aunque digan que es ser humano, creo que también es necesario incluir a la mujer y ser humano. Ese viaje del héroe, esa aldea del que parte, es muy diferente a la nuestra. No se les pone muñeco y se les dice que tenemos una especie de algo peculiar en nuestra genética o algo interesante para cuidar personas, ser madres y tener paciencia y sobre todo callar y obedecer. Entonces tenemos esa aldea. Y tenemos esa primera instancia y de momento ocurre un llamado. Campbell lo llama llamado y a mí me gusta llamarlo también llamado. A veces son crisis. Todas nosotras las que estamos aquí creo que hemos pasado ya la edad para saber lo que es una crisis que suele venir a la mediana edad, donde todo se te derrumba, donde lo que creías que funcionaba hasta el momento ya no te funciona y hay un momento dado donde no sabes cómo tienes que seguir, qué hacer. Y ese llamado es algo que te empuja a salir de esa rutina, de esa zona de confort que ahora está tan de moda en los libros de autoayuda y del que todo el mundo habla. Este llamado en el caso de Nieves no fue nada amable, porque el llamado puede ser amable, puede ser, oye, pues a los 40, a los 50 me ha encantado algo que he visto en la tele y ahora quiero aprender a dibujar, quiero aprender a tocar el piano, quiero hacer aquello que todo lo que no pude hacer mientras estaba criando a mis hijos. Ese es un llamado muy amable. Pero el llamado de Nieves fue un llamado de maltrato, fue un llamado de violencia. Fue el llamado, como yo digo, bastante dramático, sobre todo si imaginamos la imagen de una mujer orinándose encima mientras un hombre la agarra por el cuello para matarla. O podemos imaginar escenas como me contaba antes, de un cuchillo, que si quieres la cuentas tú. Un enfado, por lo que sea, porque se trae mal humor y tú estás ahí. Y entonces, bueno, pues un cuchillo va a parar a un encima de se queda completamente fijo. En el momento no sabes qué hacer, intentas que no se vea o no se escuche por tus hijos, pero bueno, acudes a tus padres. Y pues tu madre te dice que tu padre que no te preocupes, que tiene una crisis, que no pasa nada, que te vayas un rato y que calles, porque esto le puede pasar y que hay que seguir adelante. Exacto. A eso mismo me refería. Creo que es importante cuando las mujeres contamos nuestra historia en primera persona. Creo que además tenemos muchísimo que contar para que la especie humana crezca, y cuando me refiero a crecer, me refiero a que no se quede un estadio de conciencia infantil. Llamados como esos son llamados del alma, para mí son llamados del alma. Yo soy una persona que cree profundamente en el alma. Yo diría que más que creer, sé que existe. Son llamados del alma que te empujan a salir. En el caso de Nieves fue dramático, no es una única historia. Existen ahora mismo en la actualidad muchísimas obras de mujeres que desde hace unos años se están atreviendo a contarnosla. Y en ese momento empujas a salir, pero claro, lo intentas. El llamado a veces no siempre es oído. A veces de ese llamado se obedece, como debe de hacerlo una mujer buena, como debe de hacerlo una niña buena. Se obedece a mamá, que te dice que calles, te obedece a mamá, que te dice que aguantes, obedeces a la cultura, obedeces al patriarcado, que te dice calla y aguanta, porque es tu marido. Pero aunque a veces no sea oído, y no es oído por obediencia a esto que prácticamente estoy denunciando, que es el patriarcado, que es lo que nos enjaula y nos enjaula a todos y a todas, y es algo que quiero dejar bien claro. A veces sí tenemos la valentía y con el miedo acariciando todo nuestro cuerpo, salimos afuera y salimos a un bosque completamente oscuro. Porque es oscuro y en ese bosque solo nos tenemos a nosotras mismas. Pero precisamente cuando solo nos tenemos a nosotras mismas es cuando nos encontramos. Entonces empieza un camino de aventura donde estás sola, donde empiezas a buscar un camino de transformación, un camino de sanación, encuentras personas por el camino y ese es el viaje de la heroína del que hablaba Campbell. Ese es el segundo estadio. Eso se refleja perfectamente en Luz entre piedras y me encantaría que cuando lo leyerais me dijerais, oye, sí, lo he visto, ¿vale? Cada persona tiene no un solo,
camino de transformación, no un solo viaje de la heroína, sino muchísimos a lo largo de su vida. En un viaje de transformación puedo aprender una cosa y en otro viaje puedo aprender otra cosa. Estamos en continuo viaje. Esto creo que es muy importante, escuchar el llamado. Y luego, cuando ya he descubierto algo y me he transformado y he sanado una parte de mí, aunque el resto todavía esté sin sanar y las heridas estén abiertas, vuelvo a mi comunidad y se lo regalo. Eso ocurre en todos los cuentos tradicionales y se os puede venir a la mente una historia interminable. Incluso podríamos hacer un debate maravilloso de la historia de Jesús, que hace lo mismo. Sale de una aldea rutinaria, hace un viaje, coge un profundo conocimiento de transformación, vuelve y le ofrece a su comunidad. Fíjate, o sea, todos los cuentos, absolutamente todos. Ese es el regalo para mí y por eso estoy tan contenta de estar aquí sentada junto a ella, porque el regalo siempre es algo que es un tesoro, el tesoro que yo he encontrado en ese bosque oscuro, en ese camino, que estaba oscuro, lleno de piedras. Ese es el regalo. Y esa es la tercera instancia. Es verdad que no todas las personas llegan a regalarlo. Yo desde aquí, viéndoos a todas, sí me gustaría pediros que si tenéis tesoros, los regaléis. A veces se pueden regalar en cafés, a veces se pueden regalar en libros, a veces se pueden regalar en abrazos, a veces se pueden regalar en conversaciones maravillosas con otras mujeres. Y sí que en este momento seguramente alguna de nosotras estamos escuchando algún llamado, yo misma tengo algún llamado que otro, por ejemplo, antes comentaba que había sido incapaz de publicar nunca, que tenía la vergüenza, ¿no? Eso de la aldea, y todas nosotras tenemos un llamado. Yo os diré, escucharlo, por favor. O sea, yo diría que no solo es bueno, sino que es necesario. Yo diría que hasta es sagrado. Eso es muy importante. Y también os diré que tenemos miedo, sí, y que el camino es oscuro, sí, pero el camino es oscuro porque si el camino se ve, entonces es el camino de otro, no es el camino nuestro. Y luego entre piedras, al fin y al cabo, es eso. Yo creo que las piedras han sido muchísimas a lo largo de la vida, han sido violación, humillación, maltrato, golpe, sufrimiento, llanto, suicidio. Pero hay una luz y yo me quedaría con eso. Hay una luz que no solo somos todas nosotras, sino que además es el conocimiento, es el camino de transformación, es la lucha, es la sabiduría, es ese viaje de la heroína que es Nieves. Y creo que esa luz es necesaria en la vida y por eso es tan importante esta tarde. Y por eso yo creo que lo más importante de todo es ver esa luz en la vida. Y creo que la vida está hecha para ver esa luz. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carmen. En la cual estábamos debatiendo si existía Dios y bueno, el moderador pretendía que le convenciéramos y que viéramos a cada uno lo que nos había llegado y era imposible, cada uno teníamos una vista de la luz, ¿no? Yo le hablaba como conversa, que había sido para mí el camino donde había llegado tras una vida de dolor, luego de aventura, buscando un camino que no era el correcto, solo por un abrazo, por una palabra de cariño, pues era capaz de vender las lentejas, ¿no? Y cuando llegamos a conclusión vimos que nos había llegado a todos en una búsqueda de algo sagrado, como tú bien has dicho, que cada uno lo veíamos pero era una luz y que no podíamos a nadie convencer, que era algo que le llega a cada uno. Entonces lo mejor y lo más bonito que puedes hacer es compartirlo. Entonces yo creo que a través de este libro, pues yo la busqué a Carmen, perdonad que me vaya de un sitio a otro, de una estancia a otra, y me pareció que era la persona ideal, me transmitió mucho amor, mucha generosidad, no me ha pedido nada, ha sido una cosa de amor entre nosotras y creo que es algo que quiero compartir con todas vosotras porque es importante que veáis que todas tenemos un camino y una salida, pero que lo que bien ha dicho ella, que si tú ves un camino que está iluminado solo, no es tu camino. Tu camino sale y parte de una oscuridad que tú ves luego la luz y tú tienes que seguirlo cada día, irle siguiendo ese camino. Pero ya has visto la penumbra. Entonces, si te parece bien... Yo con tu permiso, además fue precioso, fue bellísimo esa mesa en la radio,
porque había ella con unas creencias religiosas, y yo tengo unas creencias completamente diferentes. Había un señor con creencias musulmanas, corrígeme si me equivoco. Sí, había un sacerdote católico. El director de los seminaristas. Sí, exacto. Yo con creencias paganas, o sea, claro, para mí es mucho más sencillo cuando hablo de mujer, tengo diosa y la tengo dentro de mí, es como más sencillo, ¿no? No tengo que luchar con el dios patriarca, y alguno que allí habló del ateísmo no terminó de hablar de su ateísmo, siempre creían en algo, ¿no? O sea, es muy interesante. Yo creo que lo más importante es que personas con creencias completamente diferentes nos compartamos sin imponer las nuestras, sino compartiendo y creciendo. Y perdóname, pero hay una escena preciosa en Conan el Bárbaro, ya ves qué película voy a hacer referencia. Conan el Bárbaro dice: saluda a tus dioses, rezaré a mis dioses por ti, yo rezaré a los míos por ti. Y yo creo que eso es muy importante cuando nos reunimos y nos sentamos y podemos transmitir amor, respetar las creencias de otras personas y ver que no somos enemigos, sino sin fronteras. Ante todo somos seres humanos, y las creencias al fin y al cabo no son que guías que decidimos conscientemente en nuestras vidas para ser mejores personas. Por lo menos en mi caso yo creo que también es el tuyo. Y perdóname, porque yo parezco argentina. Pues voy a leer un poema que yo creo que por sí solo dice ya lo que estamos hablando de cómo es la sociedad, cómo somos nosotras y cómo son las cosas, ¿no? Y que hay que decirlo. Esto lo escribí, lo llamé A todas ellas. Son lágrimas de sangre y olor a miedo, insultos con golpes que profanan el aire, sentencias que relajan el temor levemente. Son rostros con señales y cuerpos marcados, denuncias repetidas de acosos permanentes, sentencias que al maltrato alejan legalmente, autoestima destrozada, sentencias que no siempre distancian a la muerte. Voy a leer otra, que esta también la hice yo en Cádiz a los 17 años o por ahí, y la titulé Silencio. Entre tú y yo, el silencio. Para callar tu locura, de mi boca, el silencio. Es tan grande tu amargura que reventada en palabras oscurece la ternura, hiriendo mis sentimientos, llenando huecos de sombras que ocultan mis pensamientos. Para tener tu cordura, entre tú y yo, el silencio.